Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a los que nos estáis siguiendo desde las diferentes plataformas. Estoy aquí hoy con Agustín Rodríguez Peso. Esta jornada, esta entrevista, vamos a charlar un ratito, Agustín, se engloba dentro de las actividades que estamos haciendo en Cáritas Diocesana de Madrid para celebrar por la jornada, la 7ª Jornada Mundial de los Pobres. Lo vamos a hacer a modo de charla. Para mí también, agradecerte, Agustín, que estés aquí. Creo que en Cáritas Madrid es muy querido, que pocas presentaciones necesita, pero bueno, te voy a hacer una presentación también para que nos situemos. Agustín es espeleólogo de formación, pero es un sacerdote diocesano de San Fermín, de Santo Domingo de la Calzada, implicado, ¿no? Implicadísimo, ¿no? En el tema social, has trabajado con personas con problemas de adicciones, estás ahora en zonas, ¿no? de exclusión, muy pegado, muy de cara a cara, que ahora veremos que tiene mucho que ver con el lema de esta jornada, ¿no? Muy mirando a las personas de cerca. Has recibido varios reconocimientos, entre ellos la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Y algo también que me parece muy interesante de tu perfil, Agustín, que eres profesor voluntario de Aikido. Y luego, si nos sobra tiempo, nos cuentas un poquito, que me ha gustado mucho el concepto, ¿no? De cómo nos relacionamos, cómo establecemos relaciones con los demás a través de algo tan curioso, tan particular como el Aikido. ¿Qué maneras tenemos de relacionarnos? Vamos a empezar hablando de esto, de la jornada. Esta jornada mundial de los pobres que celebraremos el 19, el domingo, lo haremos en las comunidades, en las parroquias. Agustín, ¿a qué estamos llamados? Bueno, yo creo que estamos llamados sencillamente a estar y a ser, ¿no? O sea, somos lo que somos y además no podemos ser sin estar en algún sitio, por lo cual yo creo que en definitiva lo que nos llaman estas jornadas es a ser y a estar de un modo peculiar allá donde estés. Entonces, yo creo que las jornadas son algo que siempre nos viene bien, que alguien de repente nos recuerde la importancia de algo concreto, yo creo que es bueno. Que esta cosa de las jornadas estas que se le ocurrió al Papa Francisco, es decir, vamos durante un día a acordarnos, ¿no? De que tenemos que estar de algún modo concreto. No se puede estar de cualquier manera y no podemos ser de cualquier manera. Yo creo que el domingo pasado, cuando veíamos en el Evangelio esto de las vírgenes sensatas, de las vírgenes prudentes, de las que no se organizan mucho, una de las cosas que yo ahí percibía que nos estaba trasladando en la palabra de Dios es decir, no se puede improvisar la vida. Yo creo que estas jornadas nos invitan a que no improvisemos la vida, o sea, que nos centremos de algún modo en cómo estamos, cómo somos y cómo somos estando. O sea, que está bien recordar. Me estaba recordando, Agustín, cuando hicimos la jornada de la campaña de las personas sin hogar, y decíamos, este año celebramos la 30 y nos dijeron unos periodistas, la 30, ¿y qué ha pasado? ¿Qué está pasando para que si llevéis 30 años haciendo algo, habéis conseguido algo? Yo digo, Agustín, hemos conseguido algo en estos 7 años de la Jornada Mundial de los Pobres. Yo creo que hemos conseguido cosas. O sea, yo creo que hemos conseguido lo que se puede conseguir. Quien no quiere ver y quien no quiere escuchar, ni ve ni escucha, por muchas jornadas y por muchos planteamientos que hagamos, ¿no? Quien quiere ver y quien quiere escuchar tiene la posibilidad de vez en cuando de pararse a darle una vuelta y ahondar más. Posiblemente cada vez seamos alguno más, yo no lo sé, no lo cuento, pero sí tengo la sensación de que tenemos algo que plantear, algo que proponer y es algo que se irradia. Y yo creo que cuando somos capaces de contagiar una determinada forma de estar, de ser, en relación con todas las personas que nos rodean, ahí vamos siendo capaces también de dejar que este tipo de jornadas, no sé si decir, no sé si utilizar la palabra que nos purifiquen o cómo expresarlo. No, lo que quiero expresar es ese quitarnos cosas de las que muchas veces llevamos, pero que no son las que tienen que estar, ¿no? Este mundo de los pobres es muy perverso porque es muy traicionero. Se nos pegan mil historias que no son, que no tienen que estar, pero que se nos pegan, ¿no? Las condescendencias, las arrogancias, el sentirnos bien, el utilizar al pobre para mi propia satisfacción, para mi propio desarrollo, ¿no? El utilizar al pobre para la salvación, muchas veces se nos pega. Entonces tú te puedes encontrar con determinadas actitudes que dices, no, por ahí no vamos bien, ¿no?
estas jornadas, cuando alguien quiere buscar, yo creo que siempre nos ayudan a afinar un poco más, ¿no? Decías en relación con las jornadas de las personas sin hogar. Pues yo creo que de repente nos hemos ido dando cuenta de algo que es tremendamente importante, y es que vivir sin hogar no es vivir sin casa. Se puede tener una casa y que no sea un hogar. Puedo vivir en una habitación con otras 5 familias más y decir, pero no es mi hogar porque no tengo arraigo, no tengo intimidad, no tengo ese espacio donde siento que mi vida se protege, ¿no? Entonces, bueno, pues estas jornadas nos ayudan a ir dándonos cuenta poco a poco de algún detalle más que nos ayuda a profundizar. Y yo creo que la ventaja es que luego, cuando viene otra generación detrás, al menos eso como que ya no le suena tan raro. Y entonces lo que tardamos en descubrir 30 años o 7 años, pues hay gente que se va incorporando que dice, pues en 2 años ya lo tienen. Y van a poder seguir profundizando y haciendo las cosas mejor que nosotros. Bueno, por lo menos vamos dibujando, ¿no? Poquito a poco un retrato más real de esa realidad social. El lema de este año, Agustín, es no apartes tu rostro del pobre. Van cambiando, en este se centra la mirada, nos lo decía el Papa Francisco y también nuestro arzobispo, ¿no? Decía, vamos a pararnos, tenemos que nos animaba a, está muy bien dar y hacer, pero también parémonos a mirar, a escuchar, a reflexionar sobre lo que hacemos. Pero es que vivimos en una sociedad que no se para a mirar al otro. Yo creo que vivimos demasiado deprisa constante y eso es un atropello, porque no nos cunde vivir. O sea, vivimos tan corriendo que cuando te quieres hacer cargo de algo ya se ha pasado. Hay una cosa que yo aprendí ya hace muchos años, que explicaban así mis profesores, que era la diferencia entre vivir y experimentar. O sea, la vivencia es algo que ocurre y estás ahí y de repente lo vives, ¿no? Pero no has experimentado, no tienes experiencia de eso. Simplemente lo has vivido, pero esa vivencia posiblemente la termines olvidando, no arraiga. Cuando la vivencia tú eres capaz de hacerla tuya, eres capaz de narrarla, de contárselo a otro. Entonces pasamos de la vivencia a la experiencia. Yo creo que vivimos muy deprisa y que vivimos de forma atropellada y no nos da tiempo a hacer experiencia real de las cosas. Por eso yo creo que necesitamos el fijar el tiempo de la mirada, ¿no? Necesitamos tiempo para mirar, pero para mirar en profundidad. Decía Carlos de Foucault algo que a mí me ha marcado tremendamente en mi vida, ¿no? Y es que no somos gente de oración, porque esto de la mirada, en un contexto como el nuestro, es un contexto oracional, ¿no? Miramos a Dios, miramos. Pero en el fondo, lo de la mirada, decía Carlos de Foucault, que nos ayuda a entrar en sintonía con lo de Dios, porque la oración no depende del número de horas que pasamos delante de un sagrario, sino que está en relación con la capacidad de aprender a mirar con los ojos de Jesús para ver para sentir con el corazón de Dios. Yo creo que esa es la clave. Entonces, esta llamada a mirar, a arte, a contemplar, somos lo que contemplamos. Es curioso porque yo tengo un poco la sensación de que mi generación, ¿no? Venimos de una época como muy prometeica, ¿no? Donde a fuerza de nuestro propio esfuerzo éramos capaces casi de conquistar el cielo, llegábamos a la luna, hacíamos cosas increíbles, ¿no? Pero no es exactamente eso lo que nos define, porque eso se nos agota. En los años 70 se nos había muerto toda esa capacidad, ya en los años 70 ya casi no nos quedaba nada, ¿no? Entonces, se cumplía aquello de lo de la canción de Ismael Serrano, ¿no? Pues que al final, bajo los adoquines no había arena de playa, es como la gran frustración. Pero si aprendemos a mirar, lo que reconocemos es que no funcionamos simplemente por un planteamiento moral. O sea, no es que nos empeñemos en ser buenos. No, porque lo de ser bueno se te acaba en un rato. O sea, te cansas, porque no sirve para nada. Ahora, cuando tú miras, dependiendo de lo que tú veas, si tú lo que ves es una realidad concreta que te ilusiona, que te enamora, ahí sí te enganchas. Pero no te enganchas porque te lo propongas, te enganchas porque te atrae, porque te capta. Cuando yo veo a un crío y este crío no tiene nada que ver conmigo, es un crío. Al final puede ser hasta un número. Cuando tiene que ver conmigo, cuando es mi hijo, cuando es mi nieto, cuando es alguien que tiene que ver con lo mío,
mi entrega es absoluta. En función de cómo miramos, las cosas cobran un sentido o no. Yo siempre pongo un ejemplo que es un poco guarrillo, todo hay que decirlo, pero yo creo que chuparse está feo. O sea, chupar a alguien, si alguien va por la calle y te chupa, lo normal es que le des un guantazo y le llames guarro, marrano y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero cuando eso lo haces con cariño, el chupar se convierte en beso. No tiene nada que ver. Dice, si se están chupando, un niño pequeño dice, se están chupando. No, no se están chupando, se están besando. Es que no es lo mismo. La mirada es lo que va a marcar lo que aprendemos de la realidad, no lo que incorporamos de la realidad. Sin la mirada, al final, lo que tenemos delante son estadísticas, números, cosas que no nos afectan, ¿no? Y sí, nos podemos plantear que hay que hacer cosas, pero luego se nos pasa rápido. O sea, te dan ganas de ser bueno, te sientas un ratito y ya no te tienes que preocupar que ya se te pasa. La mirada se entrena, Agustín, esa mirada social, podemos, porque ahora todo el mundo pone la excusa, ¿no? De vamos así, no tengo tiempo, ¿no? En este mundo tan rápido no es que yo sea individualista, sino es que no tengo tiempo. Yo digo, eso es una excusa, la mirada se entrena. Yo no sé si es una excusa, porque una excusa es cuando tú no quieres hacer algo y entonces te buscas la excusa para no hacerlo, ¿no? No sé si es una excusa o es una tarea que nos cuesta trabajo, ¿no? Yo creo que hemos perdido el ejercicio de las tesis. O sea, necesitamos entrenar. Si no caminamos, vamos, el cardiólogo te lo dice rápidamente, oiga, usted o se mueve un poco o el colesterol se dispara, se convierte en un obeso y al final va a tener problemas en las articulaciones, la artrosis y ya todo da la locura, ¿no? Hay que entrenar todo, hay que entrenar todo. Y hay que entrenar también la mirada. Cuando nosotros miramos, cuando contemplamos, muchas veces no terminamos de entender lo que vemos. En ocasiones, yo creo que también es muy interesante la posibilidad de buscarte lazarillos. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Perú, que había una entrañable amiga con la que compartí, bueno, pues un montón de cosas que me tocó vivir y experimentar, ¿no? Pero ella me las iba interpretando, porque yo no entendía lo que veía. Yo decía, pero ¿esto qué sentido tiene? Entonces, cuando tienes la posibilidad de alguien te ejerza ese papel de lazarillo y te vaya ayudando a interpretar, entonces tu mirada como que tiene más capacidad de aprender en ese entrenamiento, ¿no? Necesitas un entrenador, digamos. Yo creo que afortunadamente nuestro concepto de identidad, nuestro ser cristianos, nuestro ser iglesia, necesariamente es un mundo de lazarillos concertados. O sea, yo me busco, me encuentro contigo, charlamos, aprendo, me junto luego con tal, y voy aprendiendo. Vivimos en un mundo donde tengo la posibilidad también de buscarme los lazarillos, ¿no? Entonces, bueno, pues la mirada se entrena. Yo creo que sí. Y que si no se entrena, luego difícilmente sale. Tú, Agustín, eres sacerdote en zonas como San Fermín, como La Cañada, ¿no? En Santo Domingo de la Calzada de la Cañada Real. Estás cara a cara mirando día a día, ¿no? Esa vulnerabilidad de las personas, de la familia. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo es tu mirada? ¿O cómo has llegado a esta mirada que tienes ahora? Yo creo que la mirada va cambiando también con los años. Entonces, yo creo que al principio yo tenía una mirada más desafiante, porque era una mirada que intentaba, o sea, una mirada que se escandalizaba ante lo que estaba ocurriendo, de forma y manera que la primera tensión era la de decir hay que resolver esto. Y en ese resolver esto, bueno, pues a veces con el paso del tiempo descubres que puedes atropellar gente, ¿no? Cuando haces de ese atropello ya una constante en tu vida, ¿no? Yo creo que ya es cuando pierdes el sentido de la realidad, porque ya la pelea que estás percibiendo que hay que ganar es la que te destruye. Te terminas convirtiendo en un revolucionario de Estado. Y entonces ya te da lo mismo, lo de las víctimas colaterales te da igual, ¿no? Esto hay que ganar. Y yo creo que como yo en mi vida sí que reconozco que haya habido una etapa en la que esa lucha, esa tenacidad, ¿no? Por decir, no, tenemos que ser profetas, tenemos que ser... Al final, en vez de profeta, te conviertes en una mosca cojonera que no resuelve nada y le complicas un montón de vida a la vida de la gente, ¿no? Entonces,
yo creo que ahí hay que, bueno, en mi experiencia personal, he ido superando también esa faceta hasta, pues, de mucho tiempo, muchos años, hasta ir encontrando una mirada un poco más eh, compasiva, pero no en una compasión distante, ¿no? Sino en una compasión que te involucra. O sea, al final me afecta. O sea, me afecta. Y yo percibo, según van cayendo los años, que cada vez me afecta más. Cada vez me afecta más a todos los niveles, ¿no? Emocionalmente, psicológicamente, físicamente. O sea, al final, la vida vivida en esos espacios que duelen tanto, pues te va contagiando también parte de ese dolor, pero no solamente se vive ahí el dolor, porque ligado a ese dolor no puedes dejar de sentir también un juego de esperanza. Pero esa compasión eh, ligada a la esperanza, lo que hace es, yo al menos tengo un poco la sensación de que te hace más sensible a lo que estás viendo, más cauto y más de acompañar procesos más largos, ¿no? Te vas dando cuenta de que la vida es lenta y lo de Dios es lento, aunque a veces uno se desespere. Esto me di cuenta cuando, lo he contado muchas veces, ¿no? Cuando tú te fijas en el libro del Éxodo, llega Dios, se aparece a Moisés, hace una llama, tal, Moisés se cae mirando, por lo que nos pasa a todos, ¿no? Cuando tienes un fuego delante, te quedas ahí pillado y empiezas a mirar y, y entonces de repente va Dios y dice, bueno, he escuchado el clamor de mi pueblo y he bajado a liberar. Y Moisés no dice nada, o sea, dice, ah, pues bueno, pues vale, un poquito me apilas. Ahí yo le veo a Moisés, ¿no? Porque lo que a uno le dan ganas es decirle, pues ya te vale. Es que llevan 400 años así. Llevan 400 años así. Claro, cuando escuchamos formulaciones de estas de las que proclamamos como verdades de fe y decimos, claro, Dios fue preparando hasta que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo. ¿Y antes qué pasó? O sea, ahí también había gente, ¿no? El devenir de la historia no es un devenir que se pueda precipitar. La historia yo creo que va avanzando y creo que va cambiando, a pesar de que llevamos unos meses que válgame el Señor un deber, pero yo tengo la sensación de que la historia avanza y que va avanzando hacia la plenitud. No es un avance lineal, no es que hoy estemos exactamente mejor que ayer, pero aunque en ocasiones esto vaya como una espiral que va formando un pequeño bucle, luego sigue avanzando, ¿no? Y yo creo que esa mirada nos arrastra también hacia esa sensación de futuro. Entonces, es una sensibilidad, es una compasión que nos proyecta. No es una compasión que nos amilane, ¿no? Que nos haga cargar con un peso imposible y que nos quedemos ahí muertos, sino que aprendemos a descubrir en esa mirada que lo que somos va mucho más allá de nuestra pequeñez, de nuestra finitud, de nuestra limitación. Cuando tú te pones a trabajar en contextos de exclusión, hay veces que lo que quieres es que las cosas se resuelvan ya y no se resuelven. Pero cuando estás en el contexto, dices, tu vida va a seguir siendo un asco. Puede ser. Pero la de tu hijo o la de tu hija ha pegado un salto impresionante con lo que tú has hecho. Somos pueblo. Por lo tanto, no soy yo solo, no soy un individuo que nazco y me agoto en mí. Soy herencia, pero además soy legado. O sea, yo voy a dejar cosas también para otros. Me toca vivir la parte de la vida que necesito entender como mucho más larga. Yo creo que es lo que le pasa a Dios con lo de Israel en Egipto. O sea, Dios está viendo una perspectiva de pueblo, no está viendo la perspectiva concreta. ¿Eso quiere decir que a Dios no le importan las personas? No, yo creo que sí. Pero precisamente porque a Dios le importan las personas, Dios las concibe a lo grande, a lo pueblo. Dios establece su alianza con un pueblo, no con una persona. No es para que tú triunfes, es para que como pueblo toda esa vida que ya no agotas se proyecte y realmente al final tenga cabida y tenga sentido. Entonces yo creo que esa mirada que va cambiando poco a poco con los años, te hace más sensible, pero también te hace más firme. O sea, te hace
en cierto modo, más creyente, ¿no? O sea, te lo crees más. Te lo crees más. Algunos se ríen cuando digo, este partido lo vamos a ganar, ¿no? Está todo en contra. Está todo en contra. Y dice, ya, pero lo vamos a ganar. ¿Por qué? Puede que no lo ganemos hoy. Puede que no lo ganemos mañana, pero lo vamos a ganar. Y a lo mejor ni siquiera sé cómo, pero lo vamos a ganar porque es de justicia. Y las cosas que son de justicia van a caer. Van a caer. Lo que tenemos ahora mismo como gran fosa común en el Mediterráneo va a caer. ¿Se va a quedar mucha gente en el camino? Sí. Sí. Y eso también hay que vivirlo. Y no podemos engañarnos pensando que no. No, sí, va a seguir siendo duro. Pero al final va a caer. Va a caer porque es justo que caiga. Entonces, lo que nos toca a cada cual es empujar donde estamos para que... Pues me gusta ese mensaje de esperanza porque hay gente que piensa que sacando, ¿no? Mostrando mucho las miserias del mundo, nos inmunizamos. Pero me parece muy interesante esta perspectiva que dices tú, ¿no? De esperanza y de no me inmuniza, cada vez me afecta más, cada vez me importan más las personas. Y por eso digo, me parecía un mensaje muy interesante, no nos da igual, también lo mencionaba el Papa en esta jornada, él decía, vamos a intentar que lo que veamos no nos parezca como lo normal, ah, bueno, otro más, ¿no? Pues vemos a los migrantes en el mar, pues otros tantos, vemos otra guerra y otras tantas, sino ver que al final sí que nos siguen importando igual. Y luego en esta manera de mirar también esas realidades, Agustín, ¿tú crees que estamos más en una situación de aquello que nos molesta, prefiero mirar hacia otro lado por una cuestión de racismo, xenofobia, o es más una cuestión de rechazo, de aporafobia? Yo siempre he tenido un poco la sensación, bueno, supongo que esto dependerá de las culturas, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que hay culturas que son más xenófobas, más racistas. Yo creo que nosotros, bueno, ya no sé quiénes somos muy bien nosotros, porque yo creo que ese nosotros se va enriqueciendo también con otro montón de culturas y de gentes y de razas, ¿no? Pero yo creo que los autóctonos que éramos de aquí, los de cuando yo era pequeño, yo creo que racistas, lo que se dice racistas, no. A nosotros yo creo que nunca nos ha molestado pues un argentino que mete goles y que es un crack. Y entonces es un ídolo para todo el mundo, ¿no? Lo que nos molesta es el que no tiene, el que se convierte en alguien que compite con lo mío. Y una de las cosas que me daba cuenta cuando convivía con personas con problemas de adicciones en casa es que eran tremendamente racistas. Pero yo al principio decía, a ver, no tiene sentido. O sea, tú te pones a ideologizar, no tiene sentido. A ver, lo que tenemos que hacer es una lucha común, tal, ¿no? Pero claro, luego te das cuenta y dices, no, pero ¿quién compite con estos en sus recursos? O sea, si hay recursos destinados para personas empobrecidas, claro, si vienen otras personas que también están empobrecidas, compiten. Y entonces la sensación es de que, claro, es que se lo dais todo a los extranjeros, ¿no? O se lo dais todos a los gitanos. O sea, normalmente todo el mundo piensa que se lo das al otro. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para el pobre, otro pobre es un peligro. Eso está claro. Y luego yo creo que hay un problema de otro tipo de historias que tiene que ver con los miedos, ¿no? Y es, lo que no conozco y me genera inseguridad, tiendo a rechazarlo por miedo. Punto. Yo creo que eso debe ser algo instintivo, posiblemente sea algo como muy propio de la condición humana, no lo sé. Yo creo que eso es así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que percibo que ocurre en ocasiones? Para que esto no me afecte, para que no me genere el daño que pienso que me puede generar, ¿qué es lo que hago? Te voy a plantar un muro. Y entonces nos hemos pasado una buena parte de la historia de la humanidad plantando muros en todos los sitios para intentarnos proteger de él. Yo creo que la situación, por ejemplo, de la delincuencia es un claro exponente. Entonces, ¿quiénes son los que roban? Bueno, eso sería interesante para hacer una exhortación distinta, ¿no? Y sería decir, ¿hablamos de cantidad o de cualidad? Digo, porque hay gente que con que robe uno lo ha petado, ¿eh? Pero bueno, no vamos a entrar en eso, sino simplemente esa sensación de inseguridad que se genera en la ciudadanía, ¿no? Esos que llegan y dicen, no, es que me han robado, tal, los inmigrantes o los gitanos o los no sé cuántos. Y entonces
esa sensación de que me siento inseguro, lo que hace es que intento establecer unos límites que me protejan ante esa inseguridad. Claro, el problema es que yo creo que eso, la historia nos ha demostrado que no funciona. Yo creo que eso, nos empeñamos en que siga funcionando, ¿eh? Digo, para una muestra lo que tenemos liado ahora mismo en Oriente Medio. Nos empeñamos en seguir manteniendo esas fronteras, pero no es posible. Es que no le puedes poner puertas al campo, ni le puedes poner puertas al mar. O sea, es imposible. Los flujos van a seguir existiendo y la gente se va a seguir moviendo de un lado para otro. De forma que a mí me parece que el mundo de las barreras, el mundo del intentar vencer al otro, del imponerte sobre el otro, al final nos lleva a ningún sitio. O sea, nos incorpora en un bucle de autodestrucción donde no hay forma de salir. Yo creo que hay otras claves que son las de decir, ¿cómo podemos vencer esto? Pues posiblemente desde la cuestión de la mirada, pero desde una mirada que nos permita también ver quién somos. A mí, el Papa Francisco, la verdad es que no deja de sorprenderme siempre. Es que tiene ocurrencias, ¿no? Pero son buenísimas. Esto de lo de Tobit, ¿no? Claro, de repente tienes la imagen de Tobit como un libro sapiencial. Bueno, nos está hablando de un tío que fue un exiliado. Entonces era un exiliado. Claro, cuando entra en esa dinámica de decir, la pobreza no solamente es externa, también yo tengo lo mío. Y empieza a tomar conciencia de lo suyo, de lo que puede y de lo que no puede. Porque él se puede permitir ciertas cosas, dentro de que es un exiliado, pero no pierde la identidad de quién es, ¿no? Nosotros en ocasiones nos ha encantado pintarnos las manos de blanco y decir, mis manos están limpias. Las mías no. Las mías no. Entonces, cuando tomo conciencia de que el otro soy yo, en definitiva, yo creo que entendemos mucho mejor eso de lo del profeta Isaías, de lo de no te puedes cerrar a tu propia carne. Si te cierras a tu propia carne, estás muerto. Es que esa carne es tu carne, porque formas parte de lo mismo. No hay un tú y un yo. Al final, o hay un nosotros o no existimos. Y a mí, por ejemplo, cuando en estos días, ¿no? Uno se encuentra con que hay proclamas o propuestas, ¿no? Decir, no, nosotros somos una identidad cristiana, no musulmana. Bueno, no lo sé, pero ¿por qué no podemos vivir los cristianos y los musulmanes? Yo tengo un montón de amigos musulmanes y de amigas musulmanas. Bueno, cada uno tenemos nuestra pedrada. O sea, que es que yo también tengo lo mío. Vamos, que pertenecer a la iglesia hay mucha gente que te dice, pero bueno, ¿cómo puedes estar ahí? Bueno, vosotros sois musulmanes. O sea, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero al final es un nosotros. Si nos seguimos empeñando en esa visión de miedo que nos lleva a seguir levantando muros y a seguir intentando que mi energía, mi potencia, mi fuerza, en definitiva, mi poder, machaque al otro, no lo vamos a conseguir jamás. O hacemos del tú y yo un nosotros, y entonces tenemos que aprender a convivir en ese nosotros. Pero claro, mientras que somos tú y yo, esto funciona, ¿no? O sea, yo estoy aquí, tú vienes, no eres como yo, pero me pareces bien, mientras que funciones como yo. Asimilación. Luego ya vamos avanzando y diciendo, ya es que sois muchos, o sea, es que ya no vas a ser como yo. Digo, bueno, no me importa que tú seas como quieras ser, mientras que no molestes. Coexistencia. Pero la coexistencia es siempre una línea tan frágil que se puede romper por cualquier lado. O damos el paso a la convivencia, que es al decir, tú y yo somos nosotros. Ahora lo que venga después, lo que tengamos que construir después, tenemos que hacerlo juntos. Necesariamente juntos. Te voy a perder el miedo, piérdemelo. Vamos a intentar construir otra cosa. Hace falta, yo creo que algo de audacia, pero hace falta también perder el miedo. Y el miedo no se pierde fácilmente, porque normalmente no tenemos miedo porque queramos, ni dejamos de tenerlo porque digamos que no lo vamos a tener. No, tenemos que ir siendo capaces de generar espacios donde esos miedos se puedan ir diluyendo. Y yo creo que ahí la Iglesia tiene una responsabilidad total, porque la Iglesia es como un sacramento de comunión. Somos sacramento de unidad, lo dice el concilio, vamos, no, esto no es una cosa que se le haya ocurrido. Y dices,
claro, somos ese sacramento, tenemos que brindar a nuestro mundo una posibilidad de decir, aquí podemos ser distintos. Porque siendo distintos, podemos formar un nosotros que construya el mañana. Yo creo que no somos especialmente racistas, miedosos y Tú has aporofóbicos. sido testigo de esas, ¿no? De esos momentos, lo podemos llamar de milagro, donde esa convivencia se da en realidades tan diferentes, donde tú has estado, en La Cañada, en San Fermín, con personas con problemas de adicciones o de otras culturas o religiones. Yo creo que sí, que somos capaces de generar esos espacios. Ahora, por ejemplo, ayer me hablaban de una parroquia en Vallecas que tienen un grupo grande de personas, de chicos, deben ser chicos jóvenes subsaharianos. Claro, se les nota mucho, ¿no? Se les nota mucho. Tú metes 50 subsaharianos en un sitio y dices, es que se les nota. Entonces, desde la parroquia han empezado a intentar, primero, concienciarse ellos de, no pasa nada. Esto no es ningún problema, esto es una oportunidad que tenemos. Y ahora se lo tenemos que contar al barrio, porque el barrio tiene que estar tranquilo con esta realidad, ¿no? Están haciendo ahí su trabajo. ¿Lo van a conseguir? Plenamente no. No, plenamente no. Pero va a haber gente que va a empezar a perder el miedo a esa realidad, que en algún momento de su vida pueda decir, pues cuando estuvieron estos chicos en la parroquia de tal, tampoco pasó nada. Fue normal. Hicimos cosas muy chulas. Descubrimos elementos nuevos. A mí, por ejemplo, el descubrimiento del Ubuntu me parece que es todo un mundo de posibilidades que nos han dado otros que venían de fuera. El darnos cuenta de que no podemos estar bien si el de enfrente no está bien, ¿no? Esto nos lo han ido mostrando otra gente y nos construyen. Pues vamos a dejarnos construir. ¿Se van dando pasos? Yo creo que sí. En La Cañada, por ejemplo, fuimos capaces de hacer cosas. En La Cañada se pusieron de acuerdo todos los grupos políticos. ¿Os imagináis eso? Los grupos políticos, esos que ahora, esos se pusieron de acuerdo. Nuestros acuerdos a veces son frágiles, pero ya han quedado ahí y ya han prendido una mecha. No es imposible el entendernos, no es imposible dialogar, no es imposible el acuerdo. Es posible porque ya lo hemos hecho, lo hemos vivido y lo hemos experimentado y ahora podemos contarlo. ¿Para qué? Para intentar seguir generando una dinámica que nos lleve a seguir abriendo esos horizontes, ¿no? Entonces, ¿es posible que todo esto se transforme? Sí. Esas experiencias que yo creo que desde la Iglesia, como cristianos, en medio del mundo, no hace falta que todo sea eclesial, ¿no? Pero nosotros, dentro del mundo, tenemos la responsabilidad de ir generando esos espacios, esos ambientes, donde sea posible disfrutar de todo esto. Y en la medida en que seamos capaces de generarlo como disfrute, se va a enganchar más gente. Y tú dirías, Agustín, que hemos ido a mejor, o sea, en tu experiencia y echando la vista atrás, tu mirada hacia atrás, dirías, sí, estamos mejorando. Ha habido una evolución en positivo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Somos más conscientes de cosas. A ver, en esto siempre hay que cuidar de no caer en la ingenuidad ni en los buenismos, ¿no? Yo creo que la identidad cristiana ni es ingenua ni es buenista. Yo creo que vamos a mejor cuando tenemos una perspectiva de historia, cuando tenemos una perspectiva larga de historia. Si yo me fijo en lo que ha pasado hoy, en relación con ayer, hoy puede ser mucho peor que ayer. Incluso este año puede ser peor que el pasado. Incluso esta década puede ser peor que la pasada. No lo sé. Quizás ya en una década habría mucho que matizar, ¿no? Yo creo que hay una perspectiva histórica que que cuando la miramos con serenidad, nos va descubriendo que seguimos avanzando, que a pesar de los pesares seguimos avanzando. Yo creo que ciertamente las cosas están a mejor. Muchas veces en periodos así largos, ¿no? Pues a mí hay gente que me dice, ¿tú crees que San Fermín ha mejorado desde cuando llegaste hasta ahora? Llevo en San Fermín 22 años. Sí, cuando yo llegué no había ni aceras. Empezando por ahí. Los del Telepisa no venían, porque les daban miedo al barrio. Van hasta los de Amazon. O sea, es decir, los taxis no iban. Ahora llamas a un taxi y nadie te pone una pega para ir a San Fermín. O sea, ¿ha mejorado algo? Yo creo que sí. En la vida concreta de la gente, sí. ¿Hay problemas en San Fermín? Para aburrir.
Claro, problemas estructurales y gordos, o sea, problemas que han sido meteduras de pata de las estructuras en las que nos hemos movido en relación con realojos, en relación con políticas públicas, en relación con políticas económicas de vivienda que han hecho que el precio de la vivienda sea mucho más barato en determinadas zonas, que se han ido cargando de problemáticas sociales que a su vez han generado problemas de salud, problemas educativos. Es decir, todo eso está ahí. ¿Pero vivimos mejor ahora que hace 20 años? Sí. Sí. Cuando yo llegué a La Cañada, los camiones atravesaban la cañada, los camiones de la basura. Y creo que el cálculo es que deben de pasar como 5 o 6 mil camiones de basura todos los días por ahí. Claro, ahora van por una carretera que hay detrás. Hombre, algo hemos ganado. Dice, ya, pero antes había luz y ahora no. Está bien, es verdad. O sea, porque no es una linealidad absoluta. Necesitamos ver, ¿no? Y tener perspectiva. Tuvimos un momento muy bueno en La Cañada y se nos cayó. O sea, no es ingenuidad, no es pensar que es que cualquier momento presente fue mucho mejor que el anterior. Tampoco es la ingenuidad de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no es cierto. Vivimos en un vaivén de logros, de fracasos, pero yo creo que mirándolo en perspectiva, ciertamente vamos consiguiendo que nuestro vivir avance. Yo creo que sí. Y volviendo, Agustín, a lo que decías antes de mirar al pobre para verse a uno mismo, que a lo mejor no eres ese pobre que no tiene de comer, tienes otras pobrezas, ¿de qué manera se puede ser pobre? Yo creo que se puede ser pobre de muchos modos. Pero ahí tampoco hay que volverse loco. O sea, yo creo que a mí hay una forma de decir esto de la pobreza que bueno, no sé, pero, o sea, ¿quién es un pobre? Pues yo creo que el pobre es aquel que teniendo todas las posibilidades en su mano para conseguir que su vida salga para adelante, va y la caga. Eso es un pobre. Eso es un pobre. Cuando tú tienes recursos, cuando tienes capacidad de que tu vida se reordene, cuando tienes capacidad para utilizar los elementos que hay a tu alrededor para salir adelante, yo creo que no has tocado la pobreza radical. Puedes tener problemas, problemas tenemos todos. Una cosa es tener problemas y otra cosa ya es lo que yo entiendo que es las situaciones de pobreza radical. Es como cuando nos planteamos, si nos ponemos estupendos también desde la fe, ¿no? Y decimos, todos tenemos nuestras cruces. Pues mire usted, yo no. O sea, lo de la cruz es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. La cruz, además, tiene una peculiaridad y es que tú no la buscas, te la ponen. O sea, eso también es importante que a veces lo tengamos claro, ¿no? Entonces, te la pone alguien. O sea, uno no es un crucificado de por sí, sino que alguien lo crucifica y alguien te empobrece. Hay dinámicas que impiden que realmente tú puedas salir de esa situación. Ahí es donde yo creo que tenemos el límite de la exclusión y el límite de la pobreza en un sentido radical, radical en cuanto a lo humano. Pobrezas podemos hablar de muchos tipos, pobreza en la vivienda, pobreza económica, pobreza afectiva, pobreza... Podemos, pero también a veces me da miedo que lo diluyamos tanto que al final todos somos pobres. Hacedme caso, por favor, que yo también soy pobre. Dices, hombre, tú eres pobre, pero menos. Vamos a ser serios, ¿no? La pobreza yo creo que es una auténtica blasfemia contra Dios. Y yo creo que con eso no podemos jugar demasiado. Yo creo que tenemos que reconocer esas situaciones, darnos cuenta de dónde están y combatirlas con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque rompe el sueño de Dios. Porque el plan de Dios se hace pedazos. Y no podemos consentir que la pobreza exista. Yo creo que si caemos en la trampa de edulcorarla demasiado, pues al final todos somos pobres y claro, pobrecitos todos. No, todos no somos pobres. Los hay que vivimos muy bien. Algunos incluso vivimos como curas, o sea que es espectacular. Entonces, bueno, yo creo que un poco por ahí llega el asunto.
No sé si con esto... Sí, ¿no? Era por ver un poco eso, digo, qué tipos de pobreza, y está bien lo que dices de no nos metamos todos en el mismo saco porque no siempre y no todos tenemos las mismas oportunidades. No, la gente te dice, no es que yo sufro mucho. Yo me encontré con una persona, bueno, tengo una cierta relación, nos llevamos bien, amigos, pero sí nos llevamos bien, hay una relación como muy cordial, ¿no? Claro, una persona que cobra 4.000 o 5.000 euros al mes, pues me decía que tenía problemas. Decía, hombre, a lo mejor puedes tomar otras decisiones, ¿no? Digo, es que puedes tomar esas decisiones. Cosas que no las quieres tomar o que no te atrevas a tomarlas, pero las puedes tomar, está en tu mano. El pobre no puede. O sea, cuando tú tienes esa situación en la que alguien te va a echar de la habitación en la que estás, es que no puedes. Es que cuando no te llega para fin de mes, es que no puedes, es que no hay posibilidad de alcanzarlo. O sea, no depende solamente de ti, ¿no? Por eso me parece que es tan importante cuando desde estructuras X, ¿no? Cáritas puede ser una, no es la única, pero desde estructuras X lo que generas es un soporte para que el otro pueda llegar y agarrarse a donde se tiene que agarrar para salir. Eso es el trabajo, ¿no? Cuando entramos en otras dinámicas de, mira, tengo aquí una bolsa de ropa, toma, ropa, y ahora te voy a dar zapatos, porque tengo zapatos. O te voy a dar tiempo, y dices, ¿y yo qué culpa tengo de que te sobre tiempo, que vas a venir a darme una brasa? Ya, yo creo que hay que colocarlo un poco bien. Eso, Oportunidades. sí, ¿no? Pues hablando, ahora que hablabas de Cáritas y ya casi para terminar, Agustín, ¿cuál es tu vinculación o en qué estás colaborando, sí, específicamente con nosotros, con Cáritas Madrid? Y luego, ¿qué nos pides a nosotros en esta Jornada Mundial de los Pobres? Yo creo que en Cáritas es un sobreexplotado. No, mi vinculación con Cáritas es de siempre. Yo creo que desde que estaba en el seminario tuve la suerte de encontrarme con Cáritas en mi camino y en Cáritas he podido ir viviendo mucho de esto de lo que estamos hablando. O sea, esos lazarillos que me han ido ayudando a descubrir dónde están las cosas, ¿no? He vivido la posibilidad de tener herramientas para poder mirar, para poder contemplar, para poder asomarme. Creo que a través de Cáritas he sido un auténtico privilegiado de, de muchas realidades que me quedaban muy lejos, que bueno, pues que de alguna forma en Cáritas también he tenido la posibilidad de contrastarlas. Y entonces, bueno, pues mi vinculación con Cáritas es, pues yo creo que la que podría ser de cualquier cura, ¿no? Pues es una realidad de iglesia donde, pues igual que en la catequesis o igual que en la liturgia, necesariamente tienes que estar interactuando, ¿no? Entonces, es verdad que yo, pues por lo que sea, porque yo no paso lista, pues me he dedicado mucho a determinadas historias en el mundo de la exclusión y bueno, pues he ido adquiriendo también un conocimiento y me he ido formando y he ido teniendo un bagaje, pues que yo creo que también puedo pues, aportar, ¿no? En el mundo de Cáritas y lo disfruto mucho. Entonces, pues desde tareas así más como cura hasta tareas de voluntariado, que también hago en Cáritas algún voluntariado, bueno, pues, o participando en historias de formación. Bueno, pues desde ahí tengo un vínculo en el que yo me encuentro muy a gusto y lo siento como muy en casa, o sea, yo me siento muy en casa cuando estoy en Cáritas. ¿Qué le pediría yo a Cáritas? Pues yo creo que vamos bien, y digo vamos, o sea, me siento también Cáritas, ¿no? Entonces yo creo que vamos bien. ¿Podríamos ir mejor? Seguro. ¿En cosas como muy concretas? Bueno, no sé, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande por atender a la gente de manera que dignifiquemos su realidad. Yo creo que hemos dado el salto definitivamente a decir, ojo, no vamos a entrar en buenismos de beneficencia que al final lo único que hacen es satisfacernos y no conseguimos nada. Yo creo que hemos entrado ya en dinámicas de decir, no, a ver, además si queremos apoyar a otros tenemos que formarnos, tenemos que estar bien, tenemos que saber qué es lo que hay que hacer, cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos muchos elementos que vamos trabajando. En algunos, seguro que tenemos aristas que tenemos que seguir puliendo cuando se nos ocurren cosas o cuando nos pasan cosas sobre el terreno que dices, esto hay que darle una vuelta, esto no puede ser así, que si seguimos así esto se nos desmorona. En lo concreto pueden aparecer muchas de esas cosas, ¿no? Como institución, yo creo que es fundamentalmente no perder la fe.
pero creo que vamos bien, o sea, no porque la estemos perdiendo, sino porque me parece que es el camino en el que tenemos que seguir creciendo. Porque si al final hay algo importante en el triple munus de la Iglesia, que se dice, es el de la caridad. Esa es la que no pasa. Fe, la esperanza, pero la caridad es la que no pasa. Y entonces, esa realidad del ejercicio, de la expresión de la caridad, que es la justicia de Dios. Yo recuerdo que hace unos años, hablando así con universitarios, decían, es que ya no habla nadie de justicia nada más que vosotros. Yo decía, ole, si somos los que hablamos de justicia, no vamos mal. Esa es la caridad de Dios. Ajustar el mundo a lo que Dios sueña. Entonces, yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien. De todos modos, por nuestra parte también nos comprometeremos a esto, a difundir mensajes como el tuyo de esta tarde, Agustín, porque pensamos eso, que acercando a las realidades es como la gente se sensibiliza y es como también entrenamos un poquito esa mirada. Si te parece, vamos a ver si hay alguna pregunta. Creo que nos han hecho alguna pregunta. O sea, tenemos unos minutitos para hacer una pregunta. Si alguien más. A ver, nos dice, el Papa Francisco nos está continuamente enseñando a mirar. Nos dirige la mirada hacia el otro, distinto a mí, pero con la misma dignidad que yo. Mirar al otro, hacernos próximos, esa es la llamada. En esto de la lentitud de la historia, a lo de ahora nos toca lo nuestro, no dirigir la mirada hacia el otro lado, sostener la mirada, en fin, una reflexión hacia dónde dirigirla. El Papa está en ello, nos dicen, así que muchas gracias porque estamos viendo, bueno, que coincide con tu mensaje, nos mandan por el chat. Me alegro mucho de que el Papa coincida con pero, a ver, no sé si tenemos otro. No he hablado nunca con él, ¿no? Pero la verdad es que es de estos hombres con los que tú percibes que tienes una sintonía. Yo, la verdad es que cuando le escucho, digo, ay. Bueno, me pasa, ¿no? Me pasa. Entonces, sí que es verdad que es una gozada. Yo creo que tenemos suerte con el pontificado de Francisco, yo creo que sí. Tenemos otra por aquí, dice Agustín, hace años aprendí de ti que mirar al pobre era padecer con el pobre, no compadecer al pobre. ¿Puedes explicar de nuevo esta idea? Sí, a ver, el ejercicio de la compasión yo creo que es un término un poco manido, ¿no? Entonces, yo intento rescatarlo porque lo hemos malogrado. O sea, necesitamos padecer, pero no solamente necesitamos padecer. El asunto es que yo creo que cuando padecemos nos hacemos cargo del otro, pero lo sufrimos desde nosotros, ¿no? Y yo creo que el compadecer es sufrirlo con el otro. Es algo que le voy dando vueltas. O sea, tampoco me pidáis aquí que aclare mucha cosa terminológica, porque no lo tengo muy claro. Pero sí tengo la sensación, lo llamemos como lo llamemos, de que lo que necesito es que ese sentir del otro sea lo que yo aprendo a sentir, pero lo aprendo a sentir también como propio. No hay una distancia, ¿no? Por eso la sensibilidad que yo voy percibiendo con los años, ahora me emociono más que antes. Antes era un chico de los años 80, o sea, yo era de los que los niños no lloran. O sea, mi película de formación natural es Rin Tin Tin. Entonces, el Cabo Rusty, ¿cuándo habéis visto llorar al Cabo Rusty? Nunca. Pero, sin embargo, ese mundo del sentir, padecer, compadecer, incorporas esa sensibilidad que te aúna con la persona que tienes delante. Pues a lo mejor no sé definirlo mucho mejor, a lo mejor en otro momento de mi vida he definido la cosa de otra forma, es posible, pero a lo que me refiero es a eso, a ser capaz de apropiarnos de ese sentido del otro para ir haciendo lo propio. Tenemos otra pregunta, esta es más política. Dice Agustín, ¿cómo cambiar la mirada hacia aquellos que tienen responsabilidad política sobre la mejora y dignidad de las personas empobrecidas y encontrar el equilibrio entre la denuncia, la justicia social y la caridad del Evangelio? Quedamos otro día. No, a ver, yo creo que hay un primer punto que a mí sí que me parece que sería importante y que lo decían nuestras abuelas mucho, ¿no? Que no nos ponga Dios donde haya.
Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces miramos a los otros, me da igual que los otros sean los políticos o los otros sean los que viven en la cañada, digo, me da igual. Los miramos como si fuesen algo distinto. Yo miento, y además sé que todos los que nos están viendo también mentimos. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos dan miedo. Cuando una realidad nos da miedo, nos inventamos la realidad y la transformamos. Eso es una mentira. Y muchas veces, desde nuestras necesidades, lo que vamos es sencillamente cambiando la realidad, ¿no? Pero eso lo hacemos todo el mundo. Yo creo que la mirada sobre nuestros dirigentes, sobre los que tienen responsabilidades, no solamente es una mirada de exigencia. Yo hay una cosa que cada vez también estoy más convencido, y es que la salvación no viene de arriba, viene de un portal en Belén, una cuadra en Belén, en un pueblo que es insignificante, y es en un niño. O sea, imaginaos la escena, ¿no? Día de Nochebuena. Llegan los pastores, están allí en el campo, entonces llegan los ángeles, os ha nacido un Salvador. Dice, ¿dónde está? Dice, ahí. Se van a verlo y dice, ¿esto? ¿Esto? A ver, ¿esto qué es? Un niño. ¿Esto es lo que salva? Porque lo que estamos es con la cabeza en que lo que tiene que salvar tiene que venir desde... No, no, no. A lo mejor lo que necesitamos también es construir otro mundo. Los políticos son la referencia nuestra. O sea, pensamos que muchas veces son ellos, ¿no? Pero también somos nosotros. Si nosotros vivimos en una crispación permanente, ellos crispan, porque además piensan que así van a obtener más aceptación en esa crispación, pero porque nosotros mismos nos crispamos. Entonces, si nosotros somos incapaces de ir a jugar un partido de fútbol con nuestros hijos sin que haya 3 lesionados al final, y además animamos a los chavales a que no te dejes que le partan la pierna. Bueno, pues ahí estamos haciendo luego otro tipo de política, pero estamos haciendo también política. La acción política no es tan ajena a cualquiera de los ciudadanos que formamos la sociedad. No, la acción política nos pertenece a todos. Si nosotros construimos una sociedad en la que la crispación no quepa, no va a haber nunca jamás un político que se preocupe por crispar, porque sabe que ahí pierde. Sabe que ahí pierde. Somos muchos los cristianos que podríamos decir, la crispación, conmigo no cuentes. Lo que pasa es que también nos va el rollo. Y entonces, lo de buscar chivos expiatorios nos ha ido muy bien siempre, ¿no? Entonces, podemos culpar hacia otros. Yo creo que desde ahí tenemos que plantear las cosas y luego plantearlas desde lo cabal. Yo creo que hay que ser profeta. Y yo creo que el profetismo no necesariamente tiene que ser ni insultante ni destructivo. Tiene que ser absolutamente contundente, que es otra cosa. Y es que la realidad se impone. El profeta lo que marca es un principio de realidad que es tan obvio que nadie puede desvirtuar. Por eso muchas veces al profeta lo matan, porque no se puede vivir con esa sensación de tal, pero no porque el profeta insulte, o porque el profeta se ponga agresivo, o porque el profeta... no, es sencillamente porque la realidad que el profeta anuncia incomoda. Claro. Y entonces Volvemos a la dices, mirada, ¿no? Lo que claro, estoy viendo y me esté entonces reflejando. esto es así. Entonces dices, claro, ¿cómo podemos resolver muchas de esas cosas? Bueno, yo creo que construyendo también sociedades de abajo. En los últimos años hemos perdido la sociedad civil. O sea, no somos capaces de organizarnos. Las asociaciones de vecinos, las asociaciones en los barrios, las AMPAs, los APAs. O sea, todas estas cuestiones que hemos tenido siempre se nos han ido como entre las manos y ahora tenemos grupos de WhatsApp, pero no sé si estamos ahí socializándonos demasiado, no sé si estamos construyendo sociedad, ¿no? Entonces, necesitamos construir una sociedad también de cara a los que nos gobiernan. Los que nos gobiernan, al final, yo que tengo bastante relación así con diputados y esto, muchas veces les digo, vosotros os pagamos nosotros. O sea, que decir que a ver qué hacéis, pero claro, les tenemos que decir que si no, no les pagamos. Pero si lo seguimos pagando. Sí, tenemos un poquito de responsabilidad, de corresponsabilidad. Agustín, creo que ya nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, no hay más. Sí decirte, bueno, que tenemos muchos mensajes de agradecimiento. Es un privilegio escucharte. Aquí pensamos lo mismo, pienso lo mismo. Te agradezco mucho que hayas estado en este ratito de charla. Espero que nos volvamos a ver en otro momento que sigamos charlando.
Y ya para terminar, bueno, quería que terminaras contando un poco, porque me parece que tiene que ver con la mirada también, de ver en el otro y de ser más humilde, quedarme con dos pinceladas, lo de ver en el otro también la pobreza, verme a mí en esa situación, este camino de esperanza, y que me cuentes lo del Aikido también, cómo es esa relación de amor, ya para terminar súper rápido. Sí, bueno, lo primero es decir que el privilegio yo creo que es mío, sí, que tiene la suerte de poder compartir y de contrastar, ¿no?, todas estas cosas que uno va viviendo. Y ese es un privilegio que tengo. Así que gracias también por invitarme a estas cosas. Y luego lo del Aikido yo creo que es un ejercicio de resolución de conflictos. O sea, estamos acostumbrados en este mundo nuestro a que necesariamente cuando surge un conflicto lo que tenemos que hacer es o ignorarlo y dejar que se pudra, lo cual al final revienta y supura y nos va a hacer mucho daño, o bien intentar erradicarlo venciendo el conflicto. En un conflicto de lo que se trata es de vencer, ¿no? Entonces, el Aikido en el fondo es una propuesta distinta de un japonés que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y que se dio cuenta de que en el ejercicio de la fuerza no estaba la victoria y que cuando uno se plantea querer vencer al otro, ya ha perdido. Le pasó a Japón en la Segunda Guerra Mundial y si nos ponemos a poner ejemplos, pues le ha pasado a todas las potencias y a todos aquellos que se han creído que pueden imponerse y al final no se pueden imponer. Puede ser más o menos largo en el tiempo, pero al final no te impones. Entonces, este hombre lo que venía a plantear es que ante el conflicto lo que necesitamos es trabajarnos interiormente para conseguir que nuestra respuesta ante el conflicto no sea la búsqueda de la victoria ni la derrota de la persona que tenemos delante, sino el vincularnos con ella de tal forma que podamos redirigir el conflicto de forma que ni el otro se hiera ni pueda herir a nadie. Entonces, es un camino de armonía que yo creo que además liga muy bien con lo cristiano. Por eso a mí me resulta tan atrayente el mundo del Aikido, ¿no? Porque yo creo que es un ejercicio práctico también, pues para poder desarrollar nuestra gestión de los conflictos y tener una mirada sobre la persona que en un momento determinado puede presentarse de forma agresiva, pues sin la virulencia de decirte te tengo que destrozar, ¿no? No tengo que destrozar, te tengo que vincular, ¿no? Me tengo que vincular contigo y tengo que dejar que te vincules conmigo. Y a partir de ahí, dejar que la vida fluya y que nos lleve pues a otro lado. Pues eso me parece un ejemplo, ¿no?, muy bonito, muy simbólico de ese entrenar la mirada. Pues gracias, Agustín, de nuevo. Ya para terminar, solo recordaros las otras actividades que vamos a organizar en Cáritas Madrid por la Jornada Mundial de los Pobres y en otras en las que vamos a colaborar. Pues este jueves os esperamos en el programa de radio Una Realidad Latente, donde estaremos, bueno, haciendo una retransmisión desde aquí, desde Cáritas Madrid, en podcast, donde hablaremos de proyectos vinculados con la pobreza, con el trabajo que se hace, con la acogida, con el voluntariado, que además contaremos con un periodista, con Mario Alcudia, que será quien se encargue de entrevistar, y tendremos ese podcast a las 5 este jueves. Tenemos también el viernes la exposición de dibujos, La pobreza puede borrarse. Son dibujos que habéis mandado a diferentes proyectos de niños y los vamos a exponer todos, así que también para que estéis pendientes. El sábado nos veremos en el seminario conciliar. Tenemos un teatro musical y a las 7, esto será a las 5:30, y a las 7 de la tarde la Eucaristía, que va además a presidir nuestro arzobispo de Madrid. Y el domingo, pues esperemos que nos suméis a la celebración en las parroquias de esta Jornada Mundial de los Pobres. Así que muchísimas gracias a los que habéis estado ahí, Agustín, por estar aquí, y a los que estáis aquí, poquitos, pero bienvenidos. Así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Pues gracias.